Alerta epidemiológica por dengue en Bolivia. Santa Cruz se declaró en alerta roja por el dengue y es el epicentro del brote de la enfermedad viral que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los hospitales están afrontando la epidemia del dengue y no pueden responder a la demanda. La agresividad del dengue pone en evidencia los problemas en el sistema de salud boliviano. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores. Es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte. El tratamiento para esta enfermedad incluye la ingesta de líquido y el uso de analgésicos. Los casos más graves requieren atención hospitalaria. El Aedes aegypti pone sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, barriles, llantas, botellas en desuso principalmente, dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año. Para eliminar a los mosquitos se recomiendan las siguientes acciones. Evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, como macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua, para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos. También la fumigación, que es un producto insecticida de contacto que ataca de inmediato el sistema nervioso de los insectos. Su gran efectividad se basa en que al aplicarlo en forma de humo llega a los rincones más inaccesibles. Colegio Médico de Bolivia. Informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en raquetbol, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura.
buenas tardes, hermosa familia boliviana. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este programa que lo dedicamos a la salud de todos los integrantes de la familia Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y quiero invitarlos a que se queden con nosotros durante la siguiente hora, ya que vamos a tratar temas muy interesantes y como siempre nos vamos actualizando de acuerdo a los sucesos que van pasando durante estos días, ¿no? Entonces, bueno, primeramente invitarles y recordarles que por la parte de neurología, cualquier consulta, cualquier duda respecto a patologías neurológicas, es decir, dolor de cabeza, dolor de espalda, temblores, convulsiones, pérdida de la memoria, enfermedades degenerativas, Parkinson, etcétera, pueden hacer su consulta, su pregunta directamente conmigo al 732-7755 como pacientes de Doctor TV, lógicamente que tienen su descuento en la consulta. Durante esta noche vamos a hablar, como habíamos comentado previamente, con los temas relacionados a la época y qué es lo que va a pasar esta semana, que ya en casita todas las mamás, los papás, los hermanos mayores y los profesores también van a estar pendientes, que es el regreso a clases, y para muchos pequeños es el inicio de una nueva época, de una nueva etapa en su vida, que es súper importante, que es el ingreso a la etapa escolar, ¿no? Entonces, para eso estamos el día de hoy con una especialista en psicología y en educación, la licenciada Verónica Choque, quien nos va a ir hablando acerca de todo este periodo de adaptación, los cambios que vamos a tener al ingreso de clases y los problemas que pueden tener los chicos. Y nosotros también tenemos que estar muy pendientes de estos, porque si bien no nos van a decir de una forma directa, nosotros como familia, como papás, como tíos, como hermanos, tenemos que estar pendientes de todas estas banderas tal vez que puedan estar pasando en nuestros pequeños. Entonces, licenciada, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir con ustedes las pantallas que nos están viendo, saludarle, ¿no?, a toda la teleaudiencia. El día de hoy voy a acompañar desde mis conocimientos y mi experiencia. Espero que sea de su agrado y que les pueda ayudar. Bueno, entonces ya se acerca, ¿no?, esto que está muy pronto, para el día de mañana. Iniciamos la gestión escolar 2023. Es una nueva etapa, como bien lo refería la doctora Penélope, es una etapa muy importante en el ser humano, ¿no?, que es el principio al ingreso a la vida escolar, que es desde los primeros pasos, ¿no?, la vida inicial. Desde ahí vamos a empezar, que es el principio de toda una vida académica, ¿no? Y esto a veces llega a marcarte incluso cuando ya eres adulto, ¿no? Ya eres adulto y ya entras a la vida universitaria, a la vida laboral, a la vida en familia. Entonces, estas primeras experiencias, las aprendemos en una unidad educativa, en el kinder se podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces los papás somos los que más sufrimos al llevar a los niños a la escuela. Somos, ay, lo vamos a llevar, le tocará una maestra buena, le tocará una maestra mala, será que se pueda relacionar con los compañeritos, y ven, ¿no?, esta interacción que se da, ¿no?, entre niños, entre pares, es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, en estas primeras etapas es cuando el papá tiene que orientar y guiar, ¿no?, al niño en esta primera etapa escolar, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera este periodo de adaptación? El periodo de adaptación dura aproximadamente 3 semanas a un mes, ¿no? Entonces, en ese periodo, el niño va y reconoce su espacio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Entran al kinder, reconocen a la maestra, reconocen, ¿no?, ¿cuál es tu nombre, maestra? ¿Cuál es tu nombre, amigo, amiga? Entonces, aprenden la primera interacción interpersonal entre pares, ¿no?, que es la convivencia. Entonces, aprenden a jugar, aprendemos el tema del compartir colores, objetos, respetar turnos, aprender a levantar la mano para hablar. Entonces,
es la primera etapa donde empiezas a aprender la convivencia y la interacción, y también aprendes el tema de reglas en espacios, ¿no? Entonces, a veces en casa ponemos reglas, pero cuando somos papás primerizos a veces es complicado, es complejo. Una maestra sí te va a ayudar, ¿no? Entonces, vamos empezando en la etapa inicial, kinder, pre-kinder, toda esta parte de la convivencia, ¿no? Y el desarrollo psicomotor, social, que es muy importante que lo vayamos estimulando día a día, ¿no? Pero más allá de eso, ahora, ¿no? Ya es el segundo año que estamos en clases presenciales, ¿no? Ha sido complejo el primer año. El año pasado ha sido complejo porque a una pantalla es muy complejo que un niño pueda prestar atención, ¿no? Y el año pasado ha sido muy complejo, tanto como para padres como para docentes. Este año es nuestro segundo año, esperemos que sea mejor. Tenemos que seguir como padres, como hermanos, comprometiendo,nos con la educación, ¿no? De nuestros pequeños niños, adolescentes y jóvenes para esta educación, ¿no? Entonces hay que orientar, ¿no? Entonces empezamos con esta primera fase, que es la etapa inicial, pero pasamos a una segunda etapa, que es la etapa primaria, ¿no? Antes de pasar a esta etapa de adaptación que nos menciona la licenciada, estas 3-4 semanas aproximadamente, como lo mencionan, no es solamente para el pequeño, también para los papás. ¿Cómo hacer, cómo interactuar, cómo, siendo papás primerizos principalmente, actuar el día de mañana o los primeros días de clases? Que es muy clásico estar en la puerta del colegio y que llanto absoluto, nadie quiere, ni el pequeño se quiere ir a clases, la mamá tampoco quiere dejarlo solito por ese terror. Entonces, ¿cómo actuar ante esto? Porque también si la mamá se me pone más susceptible, más sobreprotectora, no le va a dejar desenvolverse tal vez, o él va a estar todavía en su zona de confort. Entonces, ¿cómo, como mamá, como papá, como cuidadores, cómo podemos estimular ya que entre a su etapa de adaptación y que no tenga tal vez este trauma de no, me está abandonando mi mamá se ha quedado llorando, mi mamá quiere que me quede? Entonces, porque muchas veces por ese llanto, no, vámonos a casa, todavía no estás listo, al año lo vamos a intentar, o en un mes, qué sé yo. Entonces, es también súper importante para los papás esta parte, ¿no? En las primeras etapas, en los primeros días, ¿no? de clases, incluso esto empieza antes de que empiecen las clases, ¿no? Porque, le compramos la mochilita, mira hijito, te vas a poner tu mochilita, vas a llevar tus colores, tus lápices, y entonces tú ya lo estás involucrando y le estás dando un significado a la etapa escolar. Le estás diciendo, mira hijo, vas a ir, vas a tener tu maestra. Que sea un evento esperado, digamos, o sea, que sea un evento que quieran, que lo estén esperando, que estén con ansias de que ya va a llegar, ya va a ser el primer día, ya voy a tener a mis amigos, entonces perfecto. Claro. Entonces le dices, vas a tener tu maestra que va a ser buena, bonita, van a jugar, van a cantar, vas a aprender a colorear, vas a aprender las primeras etapas, ¿no? A las vocales, los colores, vas a aprender a convivir, vas a tener muchos amiguitos con los cuales vas a poder jugar, ¿no? Entonces tú le cuentas más o menos qué es lo que va a ocurrir antes de, ¿no? Lo motivas, lo incentivas. Pero más allá de eso, cada grado, ¿no? Cada grado, los papás tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y ir viendo de promover esto, que es ponerle un objetivo al grado, ¿no? Ir enseñándole a nuestros hijos a trazar pequeños objetivos desde pequeños. A este grado, ¿cuál va a ser tu objetivo? Ya el grado inicial, ¿cuál es tu objetivo? Aprender colores, motricidad fina, gruesa, convivir con amigos, ¿no? Entonces ese es el objetivo, que tú aprendas a convivir con otros, ¿no? Entonces cada año tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, digamos un niño de primero de primaria. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de un niño de primero de primaria? Aprender a leer, aprender a escribir,
contar números, hacer sumas, restas. En segundo de primaria, ¿qué es lo que quieres aprender, hijo? ¿No? Entonces tú le preguntas, este año, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Si ya sé leer, si ya sé escribir, entonces quiero leer mejor, quiero tener mejor relación tal vez con mis compañeros. Esta vez quiero perder mi timidez este año y quiero participar más, ¿no? Entonces poner un objetivo nos ayuda también a motivar, claro, ¿no? No solamente decirle, sí, bravo, hijo, vamos, pero si le ponemos un objetivo y si vemos que estos objetivos día a día, hay días buenos, hay días malos, pero para eso estamos los papás, ¿no? Y los maestros también, para incentivar y continuar, ¿no? Que el estudiante se comprometa y construya su propio aprendizaje, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que también funciona? Esto dirigido para los docentes, ¿no? Que es más los primeros días, dar periodos de conocimiento, de esparcimiento, de conocer, ¿no? Porque a veces eres nuevo en el colegio, te han cambiado de colegio, o es que es tu primer año en kinder, o es que es tu primer en la institución educativa que has estado, solo había kinder y pre-kinder, pero ahora tienes que irte a otra institución y es primaria, ¿no? Entonces cambias, ¿no? Profesores, a veces cada año cambias de maestro, entonces tienes que conocer a tus estudiantes, ¿no? Tienes que conocer a tus estudiantes y ellos te tienen que conocer a ti. Entonces, en estas primeras experiencias se sugiere, ¿no? A los maestros que puedan tener tal vez experiencias lúdicas de conocimiento, de, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿Qué te gusta leer? Ya abriremos un espacio de recreación. Vamos a los que quieran, ¿no? Voluntariamente, no obligarlos tampoco, porque tenemos algunos estudiantes tímidos, pero siempre incentivarlos, ¿no? Haremos una adivinanza, haremos una trabalenguas. ¿Quién se anima a contar una anécdota? ¿Cómo les ha ido en las vacaciones? ¿No? Entonces, estas primeras, esto es un proceso, ¿no? Entonces, en la primera semana se puede hacer. A veces yo sé que los docentes saben, ¿no? Nuestras horas en aula son valiosas, ¿no? Porque y el tiempo es cortísimo. No alcanza, cortísimo, ¿no? Muchas veces. Pero es necesario realmente. ¿Para qué? Para que el estudiante se sienta cómodo en el espacio y a partir de ese momento vaya, ¿no? Comprometido. Sí, mi maestra, los primeros días hemos jugado y me gusta, y vaya con ganas cada día, ¿no? Ya han empezado con ganas, entonces es la emoción con la que empiezan y esto puede, ¿no? Continuar. Perfecto. A todos ustedes, no se olviden que ya nos pueden ir mandando sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. La línea de WhatsApp está habilitada al 624-05-321. La especialista acá, la licenciada Verónica Choque, va a estar respondiendo todas sus dudas a lo largo del programa. ¿Qué pasa como papás, principalmente en el entorno familiar en este caso? ¿Cómo saber si realmente le está yendo bien a mi pequeño? ¿Qué tal si problemas de comunicación por poco tiempo, tal vez el papá trabaja, qué sé yo? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Tienes tareas? Sí, ya he terminado. ¿Tienes amiguitos? Sí, y listo, y se reserva todo. Entonces, ¿cómo? Sin invadir ese espacio personal, lógicamente, pero cómo realmente podemos saber que realmente le está yendo bien, que no le está pasando mal, que tal vez no tiene amigos, que tal vez incluso sufre de uno de los problemas que es muy conocido, que es el abuso escolar, el acoso escolar, que se ha viralizado como el bullying escolar. Entonces, ¿cómo realmente como papás, cómo podemos ir determinando si hay algunos tips, algunas banderas rojas, y para que la población, tal vez para los que recién se están familiarizando con estos términos, que los pequeños ya tal vez están empezando a ir a clases o notan algún cambio en su conducta, ¿cómo lo pueden identificar? ¿Qué es el bullying? Ya, es algo que sí, ¿no? Que se da como estamos interactuando entre pares. Entonces el bullying es una forma de agresión, puede ser física, verbal o psicológica por parte de los compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo tú como papá te puedes dar cuenta de esto? Que hay cambios en la conducta de un estudiante, de un hijo, ¿no? ¿Cuáles son los cambios más comunes? Por ejemplo, la pérdida de apetito
o si antes le gustaba jugar, ya no quiere jugar, y si antes te hablaba, ¿no? A la Gabrielita o el Juanito y demás, te contaba cosas del colegio y te decía, ya no lo hace, y muchas veces ocurre de que ya no quiero ir al colegio. Entonces se levanta y te dice, ya no quiero ir al colegio, y estoy enfermo, estoy cansado, no quieren hacer las tareas. Entonces hay pérdida del apetito, de ganas de jugar, incluso de hacer las tareas que tienen para casa, o no quiere completar algunas actividades, ¿no? Entonces es la pérdida de la voluntad que hay en el estudiante, en el niño, ¿no? Generalmente es lo que está bien marcado. También hay esa sensación de tristeza, de cansancio, de ya no querer, ¿no?, compartir mucho. Entonces, a veces sí hay algunos niños que te cuentan todo lo que hacen, y hay otros que te cuentan muy poco, ¿no? Muy poco. Y hay algunos que te cuentan tarde, ¿no? Entonces, es bueno. Lo primero que tienes que hacer primero como papá es dirigirte a la institución educativa en la que estudia tu hijo, ¿no? O tu hermano, si eres abuela, tu nieto, ¿no? Entonces tienes que dirigirte a hablar con la maestra, ¿no? Principalmente con la maestra, qué es lo que está ocurriendo. Siempre notar, siempre hay cambios sutiles en la conducta del niño. Puede ser incluso que no pueda dormir, no querer despertar, en algunos casos incluso hay el tema de la enuresis, porque algunas veces están aprendiendo, ¿no? Y algunas veces tocan la puerta o no cierran bien y ya te han visto y ya te avergüenzas, ¿no? Entonces, como niño incluso se da ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, es siempre bueno dirigirse a la institución educativa, consultar con la maestra. Y bueno, tomar acciones si es que es el caso, si es que tu hijo está viviendo este tema del bullying o la violencia escolar. Es importante que tú hagas algún tipo de compromiso, seguimiento con la máxima autoridad de las unidades educativas, que son los directores, ¿no?, maestros, que siempre estamos comprometidos, ¿no? Y debería ser así, porque lo que deberíamos generar son colegios, unidades educativas protectoras de todo tipo de violencia, ¿no? Puede ser violencia, puede ser alcoholismo, todo, porque a veces los chicos realmente pasan más tiempo con su maestra que con los papás, ¿no? Por el tema de trabajo, por el tema de diferentes actividades de muchos hijos. Entonces siempre deberemos ir enfocando, ¿no?, las unidades educativas como unidades educativas protectoras, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo con los estudiantes y debemos proteger, pero también el compromiso debe ser con la familia, ¿no? La familia también tiene que ser un entorno protector para el niño y adolescente, ¿no? Niño, niña y adolescente, debe ser un entorno protector la familia. La familia y el colegio son los primeros, ¿no?, los primeros círculos sociales al que un niño se introduce. Entonces son muy, muy importantes y los primeros que debemos tomar acción, ¿no? ¿Tiene repercusiones en la vida adulta? Tiene, ¿no? Entonces, si hablamos en su área, doctora, que es el área neurológica, tiene repercusiones, ¿no? Muy bien sabemos que los niños que sufren algún tipo de violencia, entonces tienen algún tipo de alteraciones a nivel cerebral, ¿no?, como dificultades en resolución de problemas, tienen más probabilidad de desarrollar trastornos en el ámbito de la salud mental, que son la ansiedad, la depresión. Esto ya se ve más marcado en la edad adolescente, ¿no? El tema de la ansiedad, e incluso en niños, ¿no? La ansiedad, la depresión se desarrolla, y a veces tú dices, pero ese niño, ¿de qué se va a preocupar? ¿Por qué va a estar ansioso? Pero no, sí se da. Eso es cierto, un tema que habíamos tocado en alguna oportunidad, no minimizar los signos, los síntomas que un niño pueda
pueda tener, no por tener 8 años, no pueda estar sufriendo por dentro. Entonces sí es importante, cada uno tiene un mundo diferente, cada uno es un mundo, entonces hay que respetar ese mundo y hay que entenderlo. Violencia es violencia a cualquier nivel y tenemos que estar siempre evitando eso, concientizando desde la primera etapa de nuestra vida, que es prácticamente los pequeñitos, los más pequeños de la casa, y enseñarles a no normalizar esto. Entonces, en tres parámetros. Primero, como mamá, como papá, como familiar, ¿cómo le explico, cómo le puedo educar, indicar a mi pequeño? Si está en el colegio y ve a un niño que está abusando de otro, ¿cómo debería actuar mi hija, mi hijo? ¿Cuál sería tal vez la forma correcta para explicarle y enseñarle e ir reforzando este pensamiento? Repetimos, violencia es violencia y no podemos callarnos a cualquier nivel. Entonces, desde tan pequeñitos tenemos que ir estimulando esto para que después, lastimosamente, no tengamos muchos problemas que incluso se ha ido viendo últimamente, ¿no? Hasta en las noticias. Después, como mamá, ¿cómo le puedo enseñar a mi pequeño a responder de una forma adecuada cuando es agredido? Y cómo saber, tal vez mi hijo es el agresor, entonces cómo puedo identificar y decirles o explicarles, o cuál es el siguiente paso a seguir en estos 3 casos. Ya. Entonces, primero veremos el tema de cómo identificar, ¿no? Cómo podemos identificar si es que nuestro hijo podría ser el agresor, ¿no? Entonces, muchas veces son algunas características, ¿no? Que tienden a tener a estos niños, que son algunas veces que tienden a tener querer tener siempre la razón, ¿no? Y si no tengo la razón, busco la manera de convencer. Y a veces llegamos a tender a manipular. Incluso nosotros como padres nos vemos manipulados por nuestros propios hijos. Entonces, si tú estás viviendo esa experiencia de que tu hijo te está manipulando, si tú no te está haciendo caso, no está viendo, ¿no? Tú como padre siempre debes reconocer que tú estás aquí, tú eres el papá, tú eres la autoridad para tu hijo y él está aquí. ¿No? Tú le enseñas, tú eres el agente autoritario para él, tú eres quien le da los límites. Y entonces si esos límites que tú le pones, él no los respeta, entonces puede ser un indicador, ¿no? Entonces también lo mismo ocurre en el colegio. Cuesta seguir consignas, límites que hay. Por ejemplo, en el colegio tú no puedes, hay difiriendo, ¿no? Entre colegio y colegio tenemos una serie de reglas, ¿no? Entonces cuesta asimilar los límites, reglas, parámetros, ¿no? De decir, no puedes golpear a tus compañeros, cuesta. Entonces tú como papá debes saber reconocer esos aspectos. Si primero él te cuesta, algunas veces te manipula, te dice no, te cambia las cosas, ¿no? Entonces tú accedes, puede ser una probabilidad de que tu hijo pueda llegar a ser un agresor, no te estamos diciendo que lo va a hacer, ¿no? Pero puede ser. ¿Qué es lo siguiente, no? ¿Qué más es lo siguiente? Tiende a tener muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces esto lo ves en el juego. Si pierdo, ya me enojo, ya no quiero jugar, ya lanzo todo, ya no quiero jugar. Muy poca tolerancia a la frustración. Nuevamente el tema de normas, cuesta seguir normas en aula, cuesta seguir normas a nivel grupal. ¿Qué más lo que ocurre si es que tu hijo puede llegar a ser un agresor? Siempre es bueno que tú indagues, ¿no? Y que tú preguntes qué es lo que tú harías si es que, digamos, un niño se cae. Ay, no, yo claro, a veces te causa gracia, pero lo ayudarías a pararse, ¿no? O ¿qué pasa si tu amiguito no trajo merienda? Bueno, le voy a imitar un poco, ¿no? Entonces tú también vas reconociendo, el niño es muy empático, pero si tú ves que a tu niño le cuesta este ámbito, entonces puede llegar a ser un agresor, ¿no? Entonces es un indicador. No,
no, recalco nuevamente, no significa que lo va a hacer, pero puede ser un indicador. Son como banderitas que tenemos que estar como que pendientes y ir viendo tal vez algunas otros indicios para ir evitando, obviamente, en un futuro que esto pueda ir creciendo, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué más? A veces no, igual es el tema del ámbito burlesco, ¿no? De reírse, o a veces escucha sin querer, ¿no? De comentarios despectivos de sus compañeros, de su maestra, y entonces eso también tiene que ser un indicador, ¿no? Tienes que estar pendiente y te dicen, ¿no? A veces los niños se les sale y son como esponjas, ¿no? Aprenden todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que también deberíamos? Una de sus preguntas decía, que usted me hacía era, hay muchas, ¿no? Ya esto es parte de la intervención dentro de la psicología, que muchas veces llegamos a, hay que sacarlo de eso, ¿no? Sí, siempre en una víctima se ve alterada el tema de la baja autoestima, se ve alterada, ¿no? Pérdida del apetito, ya lo hemos mencionado, hay pérdida de las ganas de ir al colegio, pérdida de ganas de interactuar con amiguitos, ya no quieres ir, ¿no? Entonces, ese tipo. Pero como papás, cada uno podemos aportar, porque en realidad no debemos crear un mundo mejor para los niños, sino debemos crear buenos hijos para tener un mundo mejor. Entonces, como compañeritos, podemos, ¿no? Como compañeros, como seres humanos, seamos niños, adolescentes, podemos poner un freno, ¿no? Ya les mencionaba, algunas veces trabajamos en el área de aumentar el autoestima, empoderando al adolescente, al joven, al niño, ¿qué más? Viendo alternativas de solución, afrontamiento de problemas y demás de manera individual, pero más allá de manera individual, también somos un agente grupal, social, ¿no? Entonces, como parte del entorno de esta víctima, de este niño que está sufriendo, tú como mamá puedes enseñar valores principales, ¿no? de empatía, de acompañamiento. Entonces, mucho más en otros países se ha demostrado que es mucho más eficaz esta técnica, ¿no? Que es cuidar, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que a mi compañero le están insultando, le están discriminando, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy y le digo, no, mira, Juanita, no es real, tú eres buena amiga, yo juego contigo, tú juegas conmigo, haces buenos dibujos, entonces yo la hago sentir bien, la hago sentir parte. Entonces viene la otra amiga, ¿no? Entonces, si varios de nosotros como compañeros, ¿no? Como compañeros hacemos este tipo de refuerzo, reforzamos a la víctima, entonces el agresor se da cuenta y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Nadie me apoya. ¿Por qué lo están cuidando? Entonces se pone, ¿no? Una alerta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces? Y es bueno, ¿no? En esos casos identificar y siempre buscar la ayuda de un profesional, claro, ¿no? En algunos casos puede ser la ayuda de un profesional psicólogo y en otros casos también la ayuda en su área, ¿no, doctora? Porque algunas veces, generalmente esto es por el conflicto interpersonal, ¿no? Entonces, no podemos interactuar de manera fluida en los primeros años y durante el tiempo, ¿no? que va transcurriendo la primaria, secundaria, universidad. Entonces, algunas veces sí es otra cosa, ¿no? Que es más de su área. Entonces, puntos súper interesantes. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos está mencionando. Es evidente, cada persona es un mundo diferente, como habíamos hablado.
Entonces, todo abordaje que se hace cuando existe un problema identificado, se lo hace de forma individual, ya que cada persona tiene su entorno diferente, el tipo de familia, si es nuclear, etcétera, es diferente, la relación con sus hermanos, etcétera, pero es algo seguro que tenemos que sí o sí no callarnos, aprender, empezar a hablar ya de estos temas con los pequeños desde que empiezan a tener estas interacciones con otros pequeños de su misma edad, ¿no? No se olviden mandar sus mensajitos, las líneas están habilitadas, el número es el 624-05-321. No sé si tenemos ya algún mensaje, por favor, vamos a ir con las preguntas. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctorita y licenciada. Tengo mi hija de 21 años. Iniciará sus clases en la universidad y por la tarde está en un instituto de contabilidad. Ya se está estresando desde ahorita. ¿Cómo puedo ayudarle? Gracias por su respuesta. Bendiciones. A veces pensamos que nuestros hijos, y esto ocurre desde que son pequeños, y los metemos a clases de inglés, más tarde piano y no sé qué, y a veces el niño llega a frustrarse porque son muchas actividades. No puede, y ya no sabe abarca mucho. ¿no? Entonces yo siempre a veces les digo a mis niños y a los jóvenes, ¿no? Tú tienes que ser como un rayo láser, y a donde tú apuntes, ¿no? Esto es lo que voy a apuntar, y vas a ir con toda la fuerza y con toda tu intensidad a ese punto, ¿no? Con todo. Entonces, tal vez ver, ¿no? Si es que tenemos que cada persona es un mundo, necesitamos ver el tema de organización, ¿no? Ver si realmente está dentro de sus posibilidades tener dos actividades, dos carreras a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo la puedes apoyar? Es preguntándole si se siente conforme, si está siendo feliz, ¿no? Realizando estas dos actividades, son cosas que realmente las quiere hacer. Y sí, ¿no? La vida universitaria sobrecarga, sí, al principio te estás adaptando, sí, son sus primeros años, decía. Sí, su primer año. Entonces, los primeros meses es, ¿no? Una adaptación, ¿no? Estás aprendiendo a convivir, ya no estás viendo, estás cambiando, ¿no? Ya no es escuela, ya no es colegio, ya no es una unidad, ya es una universidad muy diferente al colegio, ¿no? Entonces, hay que ir por pasos, es bueno ver, ¿no? Alternativas, técnicas de estudio, siempre periodos de descanso, tal vez tú como mamá, si tú quieres ayudarle, ayudar en actividades de ocio, ¿no? Por ejemplo, premiarla, ver si es que está estresada, bueno, tú haces como mamá, puedes ayudarla preguntándolo. ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Porque de repente sí, ¿no? Tengo una exposición, házmelo un cuadro, puedes ayudarla. Claro. ¿Qué más puedes hacer por ella? Más que todo ver, ¿no? Si es que realmente ella está predispuesta a realizar las dos carreras, y si es algo que la motiva y quiere, entonces ver de organizar el tiempo, ¿no? Ver de organizar, eso es más a nivel personal, más que todo, ¿no? Es la señorita universitaria quien debe buscar las técnicas, ¿no? Al principio sí es agobiante, ¿no? Pero siempre darle refuerzo desde casa, eso también te va a ayudar como mamá a reforzarla, ¿no? Tú puedes siempre ver objetivos, ¿no? Mira, hija, tú te estás esforzando por un tiempo, pero va a haber una recompensa, ¿no? Entonces siempre por objetivos. ¿Cuál es tu objetivo, hija? Realmente, por eso yo me pregunto si es que realmente es algo que la universitaria quiere, entonces lo va a poder realizar, ¿no? Y sí hay que ver el tema de la ansiedad, a qué nivel está. Entonces eso es un amplio. Y justamente para ir evitando eso, recordarles en realidad a todos, por más que tengan la actividad que tengan, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo representa la salud física y la salud mental. ¿Y cómo lo cuidamos? Ambas. Dormir bien, comer bien, tomar agua, hacer ejercicio, tener momentos de ocio y alimentación personal, es decir, leer un libro,
un momento para nosotros mismos y obviamente el resto del tiempo sí, ya sea laboral o estudios. No es 24 horas estudiar, eso no nos va a llevar a ningún lado, cualquiera se me va a enfermar, tanto física como mentalmente. Vamos con otra consultita, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi niño es muy agresivo cuando algún niño le dice que no puede hacer algo. ¿Cómo puedo ayudarlo a que deje de ser así? Por favor, ayúdenme. Mil bendiciones y gracias por responder. Cuando alguien le dice que no, ¿no? Esto es la poca tolerancia, la frustración, ¿no? Sí. Esta es la dificultad. Esto lo aprendemos desde que juegan, ¿no? Entonces, puede ser un efecto de la pandemia, sí, porque al principio tú empiezas a interactuar con los demás niños y aprendes a jugar, a perder, a ganar. Entonces, lo más probable, posiblemente sea, usted mamá nos dirá si es así o no, puede que sea hijo único, ¿no? Entonces esto es muy característico en hijos únicos, en donde cuesta, ¿no? Cuesta un poquito adaptarse, cuesta un poquito involucrarse, ver a la otra persona como alguien más, ¿no? Entonces a veces en los niños también es común. ¿Cuántos años? Decía, a partir de los 4 años somos muy egoístas cuando somos niños, ¿no? Entonces solo soy yo, lo que yo como, lo que yo juego, lo que yo hago las tareas, no pienso mucho en el otro. A partir de los 5, 6, 7 años es cuando ya empezamos a interactuar y a ver, a reconocer el espacio y el cuerpo de otro ser, ¿no? de otra persona. Entonces, antes no somos un poco egoístas, no solo, incluso tú te lo comes todo y no piensas que el otro niño puede querer o tu mamá, ¿no? Entonces, a veces llega a suceder eso, ¿no? Entonces, ¿qué tú puedes hacer como mamá? Primero, tal vez debas realizar algún tipo de actividad tú con él, ¿no? Entonces jueguen, es bueno que tú vayas reconociendo si es lo mismo, si están siguiendo los mismos patrones de frustración. Por ejemplo, cuando algo no le sale bien, está haciendo la tarea y se equivoca en algo, ocurre esa frustración, ya no quiero hacerlo, rompe, se va, ¿qué hace? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando algo se le cae? Cuando le dices, lleva esto a la cocina y se le cae, se enoja. Entonces hay que enseñar también a resolver los problemas, ¿no? A resolver problemas y de a poco tratar de que él interactúe con otros niños. Si realmente esto es demasiado marcado, le sugiero que lleve a un profesional, ¿no? Entonces, generalmente los niños tienden a tener este tipo de conductas, pero no es muy marcado, ¿no? O sea que se puede manejar. Hay que ver realmente hasta qué grado tal vez se le ha marcado, ¿no? Hasta qué grado es este tipo de conducta. Si realmente es muy marcado, yo le sugiero que usted vaya a un profesional en el ámbito también de la psicología infantil. ¿Por qué? Porque algunas veces este tipo de conducta se va relacionado con otro tipo de trastornos de la conducta en esta edad, ¿no? Entonces es bueno que usted también haga la valoración con su niño y descarte todo tipo de cosas. Perfecto. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes al programa y a los profesionales por orientarnos. Soy mamá de una adolescente de 15 años y mi preocupación es que a mi hija la veo con dificultad para ir al colegio, es decir, desgano, desinterés, etc. ¿Cómo puedo ayudarle para que vuelva ese interés que tenía antes de la pandemia? Gracias. A veces es muy complicado en la etapa adolescente que te diga, que te cuente. Yo siempre voy a sugerir que busquen profesional en esta etapa más que todo, porque como papás a veces hay ese miedo del adolescente de que no me va a entender, me va a juzgar, me va a criticar y no. Entonces, algunas veces, ya lo habíamos mencionado, el tema del bullying. Y en la adolescencia hay algo más que se incrementa, que es el ciberbullying, ¿no?
que esto es más común en mujeres, ¿no? Entonces, más común, más frecuente en las adolescentes mujeres. Entonces, ocurre, ¿no? Ocurre. Entonces, como hija, lo más probable es que no te pueda contar, pero en esta etapa hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque algunas veces sí tienden a cerrarse, a no querer salir de su cuarto. A veces es por la edad, sí, y hay que darles un espacio de independencia, ¿no? Porque están ingresando a una etapa, pero otras veces es por este tema del bullying que está marcado porque se da también el tema de la depresión, la baja autoestima, y en el peor de los casos, ¿no? Algo que se ha visto, al menos durante el año pasado hemos atendido mucho en consultorio el tema del cutting, ¿no? Entonces, es bueno, yo le sugiero que usted acuda a una atención psicológica para su hija. ¿Por qué? Porque a veces como hija no te va a contar. Lo que tú sí puedes hacer es tal vez tratar de integrarte con ella, ¿no? De hablar. A veces tú dices, son cosas muy banales, pero son cosas que a los adolescentes a veces nos interesa. Por ejemplo, la música, la ropa, los libros, la parte externa, principalmente el físico, y en ese momento la autoestima. Y lastimosamente en la adolescencia cualquier cosita es un motivo para que se baje la autoestima. Lo que también a veces puede inducir, principalmente en esta época, los inicios de los trastornos alimentarios, que probablemente igual en algún momento lo vamos a tocar. Entonces sí, en este caso sugerimos que me vaya con su profesional, por favor, para hacer una mejor indagación de qué está pasando. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué puedo hacer para llevarme bien con mi hija de 24 años? Ella ya salió de la universidad, pero sigue viviendo en mi casa y aún no trabaja. Y quiere estudiar una carrera aparte de la que ya terminó, pero no quiere trabajar. A esta edad es bueno, ¿no? Generar el tema de proyecto de vida. A veces ya lo tienes terminado, ya está la carrera, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Busco trabajo. Y piensas y te pones a pensar, ¿no? Y dices, he estudiado y realmente soy capaz, estoy capacitada para entrar a la vida laboral. Es otra etapa, ¿no? Entonces hay que darle las armas, ¿no? Como papás, primero confiar en ellos, ¿no? Y decir, bueno, tú puedes, hija, preparar, tal vez te puedo acompañar a una, ¿no? de las entrevistas, claro, o incentivar, ayudarle, ¿no? Crea tu currículum, pero en esta etapa, incluso antes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú eres bachiller, lo que se debe trabajar, ¿no? Es proyecto de vida y orientación vocacional en los jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, proyecto de vida, ¿para qué? Para dirigir, porque ya has terminado tu carrera, pero ¿qué quieres hacer con esa tu carrera? ¿No? Entonces tú ya empiezas a construir cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas personales, cuáles son mis metas a corto, a mediano, a largo plazo. Entonces tenemos que identificar en su hija cuáles son esas sus metas. ¿Hay esas metas? Porque a veces no hay, ¿no? Y cuesta, porque a veces te sientes perdido, ¿no? Y dices, ya lo terminé, pero ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces hay muchas alternativas. Tú como mamá puedes buscar, ¿no? ¿Cuál es la carrera que he terminado? Indagar un poquito, involucrarte un poco en lo que ha realizado en este transcurso tu hija, y mostrarle, ¿no? Cuáles son las alternativas, o de la misma manera buscar al profesional en el área. No siempre, ¿no? A veces lo catalogan, ¿no? Ir al psicólogo, al psiquiatra es para locos, y no es así. Algunas veces es de desarrollo personal. Por ejemplo, esta área de la orientación vocacional y el proyecto de vida es más que todo es más que todo para identificar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida. Exactamente.
es importante acudir con su profesional. Entonces, bueno, lastimosamente el tiempo en televisión es cortísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Ha llegado bastantes preguntas, pero ya lo vamos a ir respondiendo poco a poco. Igual directamente lo pueden hacer con la licenciada, con mi persona o al celular interno para que podamos darles los números respectivos. Los esperamos cada noche a las 6 de la tarde en el programa Doctor TV. No se olviden sintonizar para poder aprender más acerca de la salud. Muchas gracias y buenas noches.